sí, el vapeo está prohibido en Brasil desde 2009. Y no solo el vapeo, como cualquier otra tecnología de se fumar, que ellos llaman aquí como DEFs, dispositivos electrónicos de fumar. O sea, ni tabaco calentado existe en Brasil. Y de bonus también no hay snus, no hay patches. No, yo creo que hay solo patches y chicles, que es lo que la OMS le gusta, ¿cierto? Brasil es muy seguidor de la OMS también, que eso es muy bueno para unas cosas y estamos descubriendo que no es tan bueno para otras. Hello, world. Welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Bien, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vaping Unplugged, del podcast de la World Vapers Alliance. Y hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Vamos a estar hablando de Brasil. Ya hemos hecho algún episodio sobre el tema de Brasil en inglés, pero no hemos hecho ninguno todavía en español. Y para ello hoy contamos con un activista muy querido en la comunidad, que es Miguel Okumura. Miguel es ingeniero eléctrico, es activista brasileño por la reducción de daños del tabaquismo y actualmente es el presidente de THR Brasil, Asociación de Reducción de Daños del Tabaquismo en Brasil, y es el fundador del proyecto VaporaCast, que es un podcast enteramente sobre vapeo en portugués, el primer podcast sobre vapeo en portugués, si no me equivoco. Así que bienvenido, Miguel. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Alberto. Yo que agradezco la oportunidad de participar. Yo estoy me sintiendo muy internacional ahora, porque es como... Es otro continente, ¿no? Nosotros en general hablamos mucho con América Latina, entonces mucho gusto de poder estar aquí y poder compartir algo de Brasil con ustedes. Bueno, el placer es nuestro. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu historia en el mundo del vapeo, cómo comenzaste a vapear, a usar los productos, si antes eras fumador, así para que podamos conocerte un poco, ¿te parece? Sí, sí, me encanta eso. De hecho, nosotros hacemos ese formato también en VaporaCast. Y voy a aclarar una cosa, que nosotros usábamos el eslogan del primer podcast del mundo 100% sobre vapeo en portugués, así, para tener más fuerza en el, en el nombre, pero ya. Yo comencé a fumar un poco más tarde que las personas normales, así. Yo digo personas normales porque en Brasil, segundo los datos oficiales, el tabaquismo es considerado una enfermedad pediátrica. Entonces, quiere decir que las personas en general comienzan a fumar en la juventud. Yo empecé un poco más tarde y yo tenía la arrogancia de los 20 y pocos años, porque cuando comencé a fumar yo estaba en un periodo muy estresante de mi vida y todas las personas que yo conocía, así, más viejas, así como mi mamá, mi tío, mi tía, las personas secas, eran fumadores en el pasado. Entonces yo tenía una visión de que fumar era tranquilo de parar, ¿sabe cómo? O sea, voy a fumar ahora, me va a Sí, aliviar el es estrés, fácil. todo. Pensabas que era Sí, fácil dejarlo, ¿no? sí, porque, bueno, yo solo entendí que no era fácil cuando intenté parar. Y entonces yo fumé por 7 años. Nunca llegué a ser un gran fumador hardcore, así, de fumarme muchas cajas de cigarrillos, pero era como una cajita que tiene 20 a cada 2 días, así, era hasta con un consumo light, así. Pero yo intentaba parar y no lograba, y era muy debilitante eso, era una cosa que me dejaba muy frustrado, porque fue una de las primeras veces que yo probé algo que yo no lograba hacer, ¿sabes? Porque en general cuando tienes un desafío, te sientas, estudias o te preparas y lo superas. Y con el cigarrillo no fue así. Y de hecho yo perdí todas las veces que intenté parar de fumar. Y llegué a un punto que yo pensaba, voy a fumar para siempre. Aparentemente eso está conmigo y voy a intentar fumar menos, pero no lograba parar. Y fue ahí, en 2017, que yo conocí el vapeo. Y para mí fue una sorpresa buenísima, pero al mismo tiempo me dejó preocupadísimo, porque
Cuando yo conocí el vapeo, yo estaba en la misma situación de las personas que no conocen nada sobre vapeo. Entonces, yo no tenía idea de qué había allá adentro, de qué era hecho el líquido, cuáles eran los impactos que podían tener en mi salud. Ay, pero aquí tiene un pelo de mi perro en mi nariz. ¿Cuáles serían los impactos que hubiera en la salud? Yo no sabía nada. Entonces, tuve que empezar a hacer una pesquisa, un research, para entender más o menos lo que pasaba. Mi principal punto era, yo voy a usar nicotina. ¿Por qué usar nicotina? Ya. Porque yo pensaba que el mal era la nicotina y que las enfermedades eran causadas por la nicotina. Entonces, que cuando demoró un buen tiempo, yo me quedé un año en un periodo de prueba del vapeo. Entonces me compré un equipo súper simples y fui probando y al mismo tiempo estudiando. Y si en ese año yo sintiera algún cambio, yo iría a investir en ese hobby. Era como algo así. También porque a mí me gustan mucho los gadgets, las cosas electrónicas, los videojuegos. Entonces, yo sé que tengo una predisposición a gustar de algunos gadgets. Entonces, yo me quedé experimentando por ese tiempo. Pero de hecho, en ese año fui conociendo la comunidad de vapeo brasileña, que era en grupos de WhatsApp, de Facebook, o sea, completamente underground, y en algunos fóruns de la internet. Y fui entendiendo más o menos, y y cuando estaba como listo, así, empecé también a contribuir en los grupos, porque en esa época vapear necesitaba como una posgraduación o sea, para las personas normales, yo soy ingeniero electricista, entonces ley de Ohm, las baterías, corrientes, tensiones, esas cosas son tranquilas para mí. Pero yo notaba que a la gente eran conceptos muy lejanos, lejos. Entonces yo comencé mucho a trabajar esa parte como si fuera la técnica y a perceber que también mucha gente que ya vapeaba también no tenía mucho el conocimiento de la reducción de daños, porque fíjate que se sabía, pero no se tenía la seguridad que el dato estaba correcto. Si los grupos eran underground, la ciencia no es que no tenía nadie que pudiera leer, pero hasta entonces nadie tenía dicho nada. Entonces empezamos el podcast mucho porque estábamos el día entero hablando lo mismo en los grupos, entonces para que se quedara grabado. Y el proyecto fue creciendo naturalmente porque la estrategia era conversar con las personas que ya vapeaban, oír sus historias, cómo conocieron el vapor, todas esas cosas. Y nosotros fuimos ganando un destaque porque también nosotros éramos uno de los pocos creadores de contenido en la internet de vapeo que no estábamos haciendo ninguna publicidad para nadie. Entonces nosotros no hacíamos reviews, nunca hicimos, mentira, lo hice una vez, pero no hacíamos reviews de vapeador, de dispositivos ni nada. Nosotros hablábamos de la ciencia, de la reducción de daños y de las personas. Entonces fue así que creció el Vaporacast. Y ahí el proyecto existe ya algunos años, tiene un buen suceso, yo creo. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Bueno, lleváis ya 91 episodios, si no me equivoco, ¿no? Vais camino de los 100. Sí, fíjate que yo soy ingeniero, pero claramente parece que tengo algo contra números, porque si voy a contar, tienen como 110. Pero es que tienen como unos sueltos en el medio que no hacen parte del feed oficial. O sea, hay una serie de DIY, de Juices, que a mí siempre me encantó esa cosa de alquimia. Entonces, si me gustaba, había la necesidad de comunicar eso correctamente y enseñar la manera correcta para que las personas no se intoxiquen en sus casas. Entonces hay una serie de 10 episodios de DIY. Hay otras cosas, pero oficialmente sí, 91. Bueno, buenísimo. Pues si alguien lo quiere escuchar, que echarle un vistazo, está muy bien. Es en portugués, eso sí, o sea que hay que saber o entender un poquito de portugués. Para los que hablamos español es
no es muy complicado. Y nosotros hablamos súper rápido cuando estamos entre Sí, brasileños también. y tenéis sonidos muy complicados, pero bueno, os pueden encontrar en vaporacast.com, os pueden encontrar en Spotify, que es donde subís los episodios, ¿verdad? Sí, Y no sí. sé si, porque a YouTube no lo subís, ¿verdad? A YouTube yo empecé a subir este año, pero como yo estoy también con mucho trabajo, es un poco difícil de conciliar las dos cosas. La idea del Vaporacast en YouTube es de hacer el video, claro, pero de poder hacer subtítulos también. Ujú. Entonces, esa cosa de poder conversar en dos lenguas distintas, eh, es muy difícil hacerlo en un podcast que es puro audio, pero en el video nosotros hice un episodio con con Juan de Asovape Argentina, Juan Facundo, Sí. porque él entiende portugués pero no habla. Entonces hicimos como un medio termo para que las personas pudieran o no entender a nadie o entender los dos cuando vean el YouTube. Bueno, pues ahí lo tiene todo el mundo que esté interesado para que le eche un vistazo. La verdad que lo recomiendo. Y quería preguntarte, porque cuando tú empezaste a vapear, y todavía ahora, hay una prohibición vigente en Brasil sobre lo que es la comercialización de los productos, la venta de los productos, ¿no? La importación, etcétera. Entonces, tú cuando empezaste, no sé cómo lo harás ahora, pero cuando empezaste, ¿cómo empezaste a acceder a estos productos? Es decir, ¿dónde podías acceder a ellos? ¿Dónde los conseguías? ¿Cómo los comprabas? Porque oficialmente la venta sabemos que está prohibida, pero hay un mercado negro enorme, ¿verdad? Uf, bueno, nosotros decimos que Brasil es un poco distinto de los otros países del mundo, pero la verdad es que es muy parecido con América Latina en general. Brasil es un país que es muy informal, esa es una gran realidad. Y también es un país muy grande, es muy difícil para que la fiscalización tenga todo, ¿cierto? Y yo creo que sí hacen una vista gruesa al vapeo, porque si fueran otras cosas ya saberían todas las personas, ya estarían todos en la cárcel si fuera algo que estuvieran como llevando en la mano de hierro, así, ¿sabes? Pero la cosa es que sí, el vapeo está prohibido en Brasil desde 2009 y no solo el vapeo, como cualquier otra tecnología de se fumar, que ellos llaman aquí como DEFs, dispositivos electrónicos de fumar. O sea, ni tabaco calentado existe en Brasil. Y de bonus también no hay snus, no hay patches. No, yo creo que hay solo patches y chicles, que es lo que la OMS le gusta, ¿cierto? Brasil es muy seguidor de la OMS también, que eso es muy bueno para unas cosas y estamos descubriendo que no es tan bueno para otras. El acceso, nosotros lo hacíamos, el acceso a los productos era lo que se hacía en esos grupos de Facebook, de WhatsApp. Entonces, cada grupo tenía como una lista de revendedores, no como autorizados, pero verificados, porque en el comienzo nosotros hablábamos del peaje, o sea, peaje es cuando tienes que pagar una cosa cuando estás manejando, ¿cierto? Y, o sea, tenía el peaje del vapeador nuevo, o sea, de la nueva persona que va a vapear. Porque los mayores sitios de la internet eran muy, muy, muy caros. Era como 3, 4 veces el precio normal de un dispositivo. Era como comprarte un Joule por $500. Eran cosas así absurdas. Entonces, en general, el primer contacto era de los vapeadores era con esas tiendas. Y después que ellos descubrían los grupos y descubrían que habían fornecedores que traían las cosas, que no eran como traficantes ni contrabandistas, o sea, eran como otros vapeadores que sabían comprar y hacer llegar las cosas en Brasil, vamos a decir así. Entonces, que toda la comunidad, o sea, durante todo el tiempo en que el sistema abierto reinó en el mundo, del sistema abierto de vapeo, esa distribución era hecha por los consumidores. Nosotros solo perdimos la mano en esa distribución, así diciendo, con la entrada de los desechables, que ahí se perdió completamente el control. Pero la comunidad de los vapeadores, inclusive con las tiendas y con los sitios que vendían, era una comunidad muy bacán, muy interesante, porque era toda hecha de esfumadores. Todos tenían como esa misión de reducir el daño.
Y se notaba que por lo menos en el comienzo no era una cosa como de lucro, era como una cosa casi socialista, ¿sí? ¿Sabes? Tenía gente que tenía una margen de lucro muy baja para poder ayudar a las personas a acceder a los productos, ¿sabes? Sí, la verdad Entonces es fue que así en esa comunidad. es muy interesante porque pasa en muchos países que al final, aunque están prohibidos los productos, la comunidad se organiza, ¿no? Para ayudar a otra gente a dejar de fumar, enseñarles cómo funciona, cómo tienen que usar los productos, cuánta nicotina necesita para dejar de fumar, etcétera. Eso. Eso es muy interesante y crea una comunidad, yo creo que muy, muy concienciada, muy responsable. Esos distribuidores se encargan pues de no vender a menores, asegurarse de que los Es, productos son buenos, pero también es verdad que con la entrada de los desechables, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que he hablado mucho con los amigos de México, con los partners que hemos hecho, que hemos grabado episodios en México, ¿no? uh-huh. Que al final el mercado lo terminan ocupando a veces grupos de crimen organizado, mafias, se dispara la venta a menores, etcétera, ¿no? Eso En está pasando. México, sí, en México está un problema serísimo, sí, ¿no? Sí. Aquí en ¿Cómo es en Brasil, Brasil? aquí en Brasil, yo no creo que la distribución así en general del vapeo esté en la mano de personas como tan criminales así, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, los traficantes también venden vapeo, ¿ya? Entonces que si te consigues un teléfono, un contacto de alguien que te vende drogas, por ejemplo, él te manda la lista y tiene vapeadores en el medio. Entonces, Uh-huh. esa prohibición que nosotros tenemos en Brasil, el resultado efectivo es que el 100% de los vapeadores de Brasil, que son 2.2 millones, segundo el IPEC, que es un instituto muy prestigiado de pesquisas aquí en Brasil, esos 2.2 millones están 100% buscando sus productos en el mercado negro. Y, y esa prohibición que data de 2009 nunca fue discutida a fondo así. De hecho, nosotros tuvimos una audiencia pública organizada por una senadora aquí en Brasil y fue la primera vez en que nosotros, que los consumidores fueron invitados. Así, fueron como, comenzamos invitados. Antes se decían ya, pero la audiencia es pública, puedes enviar un email, puedes pedir una solicitación, pero la cosa es que ahora yo creo que la cosa está avanzando aquí en Brasil un poco. Sí, eso es algo que a lo que quería pasar ahora ese tema. Te me has adelantado ahí, que es todo Disculpa. lo que está pasando. No, no, no te preocupes. Todo lo que está pasando recientemente, ¿no? Esa consulta pública que organizó la senadora en el Senado, en la que, bueno, participasteis muchos activistas. Creo que había tanta gente que no pudo participar todo el mundo y se pospuso para que hubiera otra sesión, ¿no? Sí, Y sí, cuéntanos un poco sobre la consulta y luego hablamos de lo que ha pasado después de la consulta, ¿no? ya. Bueno, esas cosas de la consulta, de hecho, voy a poner un poco de contexto. Sí. Eh, sí, es un facto que donde vas, ves personas vapeando, ¿sabes? Y desechables en específico, así. Entonces, el vapeo, de hecho, es muy popular en Brasil. De los números oficiales, de nuevo, dicen de 2.2 millones de consumidores, pero de personas que han probado es como 6.5. Entonces, es mucha gente que conoce el vapeo. Y también como esas pesquisas que hacen cuando dicen si conoces la tecnología, es como la gran mayoría del brasilero conoce la tecnología del cigarro electrónico. Entonces, está difundido en el país. Y entonces sí, partió. Vimos que esa iniciativa era muy buena porque es una iniciativa que unía como la centro derecha con la centro izquierda. O sea, se notaba que los políticos que estaban participando, o por lo menos la gran mayoría, estaban abiertos a la conversación y querían oír lo que pasaba, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando supimos que habría la consulta, nos hicimos contacto y todo eso, pero la invitación de hecho fue una sorpresa, sí.
Y también una invitación que tiene mucho honor, porque ser invitado a hablar en el Senado Federal o no sé, para mí es como una cosa muy, muy, muy grandiosa. Y que yo la llevé muy en serio. Entonces, de hecho, me preparé mucho para estar allá y infelizmente no logramos hablar. En ese día también descubrí un poco de ese teatro político que existe, yo creo que en el mundo entero. Pero la cosa es que los antis, como se tomaron el micrófono y se quedaban hablando, como haciendo un Stalin, así, como haciendo el tiempo correr para que... Tiene una cosa muy parecida en aquella serie Parks and Recreations, que es cuando ellos comienzan a hablar en una audiencia, se acaba el tiempo y se termina así. Y la gran sorpresa es que, bueno, déjame decir un poco de la audiencia. En general, en esa audiencia pública fue invitado 3 Anvisas. Anvisa es nuestra agencia de vigilancia sanitaria y es de una de las mayores agencias del mundo. De que yo sepa, en importancia mundial está como en tercero o cuarto lugar. Entonces, y también es una agencia muy joven, tiene como 26 años solo, y tiene la prerrogativa legal de hacer los estudios, bueno, de vigilancia sanitaria en alimentos, remedios, esas cosas. Entonces, que la voz de Anvisa es mayor que del Senado, eso es importante decir también, porque voy a pescar ese punto más allá adelante. Y entonces, la senadora invitó 3 Anvisas, el fundador de la Anvisa, para entender un poco de cuál es el papel original de la agencia. El director presidente que firmó la prohibición en 2009, que es Beviano, su nombre, y el actual presidente. El actual presidente no quiso hablar, no quiso ir, porque como también es el relator de la materia, si él habla algo, él puede interferir en mercados. Entonces dijo, es mejor que yo no hable, nosotros vamos como observadores. Y además de ellos fueron llamados INCA, que es el Instituto Nacional de Cáncer, el CFM, que es el Consejo Federal de Medicina, y fue llamado una organización no gubernamental llamada ACT, que es Acción contra el Tabagismo en Brasil. Y ahí otros activistas y otras personas. Pero en hecho, y también fue invitado Lauro, que es de BAT, y él estaba representando a Abifumo, que es la Asociación Brasileña de la Industria de Fumo. Y bueno, la gran sorpresa fue estar allá en vivo y ver esas instituciones que deberían estar defendiendo a los brasileños, como el INCA, que es un instituto del gobierno, o sea, el Instituto Nacional de Pesquisa y Desarrollo contra el Cáncer. Eso que fue lo que más me dejó asustado, así, fue ver el INCA haciendo cherry picking y negacionismo científico. Y ver el CFM, que es el Consejo Federal de Medicina, que hace las directrices para los médicos de Brasil, también haciendo cherry picking y negacionismo científico. De hecho, para ellos decían que nosotros ya vivemos la mejor regulación de vapeo. Entonces, yo no sé en qué mundo ellos viven, pero ellos no ven el mercado negro como un problema, como una crisis sanitaria. Porque hay especialistas en Brasil que dicen que nosotros estamos viviendo una crisis sanitaria por tener 2 millones de personas usando productos que no son regulamentados y luego no tienen el sello para poder ser vendido en Brasil. Entonces que yo me quedé muy preocupado porque pensé, nosotros estamos en el Senado, que es una cosa, bueno, es el centro de la política brasileña. Y yo me quedé asustado, de hecho, de ver la cara de palo de esas instituciones, ¿sabes? Y ahí de tener que ver el representante de la industria del tabaco defendiendo el vapeo, ¿sabes? Cosa que hasta algunos días atrás nosotros pensábamos que la industria del tabaco eran los peores, la peor cosa que existía en el mundo. Y ver que ellos están alineados en la ciencia y las personas que viven de hacer research, no, ¿sabes?
Y cuando la mujer que habló de Inca es la directora de CONIC, o sea, es la directora de las personas que van a la COP10. Y ella dijo con todas las palabras, dijo, yo soy doctora, yo sé, y que no hay ningún estudio que pruebe que el vapeo es mejor que fumar. Entonces, yo creo que si tuviera una cámara me filmando en ese día que yo estaba en la audiencia, se harían muchos cortes interesantes, porque tenía veces que mis ojos se iban a parar como en mi cuello, así como, no es posible, ¿sabes? Y ahí nosotros escribimos y hablamos con la asesoría de la senadora, porque me quedé como súper preocupado, así, se faltó gente para hacer el contrapunto, ¿no? Pero bueno, la sorpresa vino como 2 semanas después, que la senadora entregó un proyecto de ley, el proyecto 5008 de 2023, que es un proyecto que habla sobre la regulación no solo del vapeo, pero también de la comunicación sobre vapeo, de la comunicación sobre reducción de daños. Y de hecho el texto es muy bueno, excepto un parágrafo que mantiene la prohibición en el sistema abierto. Entonces, sí estamos avanzando. De hecho, estamos avanzando más rápido de que yo pensaba que avanzaríamos, así, porque tú sabes bien, ese trabajo de activismo que nosotros hacemos de manera voluntaria, sin ganar nada, es un trabajo muy imposible, porque nosotros estamos haciendo contraposición a las agencias más respetadas de Brasil y llamándolos de anticiencia. Nosotros tenemos que hacer como una lucha, estamos en el medio del camino, en el medio de luchas de gigantes, del gobierno, con la industria, con todo eso, y nosotros intentando hacer la voz de, ya, pero peleen, pero regulen eso, por favor. Y entonces que sí, es la primera vez que hay un proyecto en ese nivel, muy bien escrito, y que está en el Senado, y que nosotros estamos ganando en la opinión pública también. Mucha gente que es contraria al vapeo ve la necesidad de que se regule, ¿sabes? Entonces, como el asunto está en la media, está en el Senado, entonces que todos los vehículos nacionales están hablando sobre vapeo en Brasil. O sea, todo lo que nosotros llorábamos desde siempre, que nuestra voz no era escuchada, que nuestras necesidades no eran atendidas, ahora están comenzando a ser. Y ahora nosotros, consumidores, estamos logrando hacer conversas con el Senado, conversas con stakeholders que son muy importantes en Brasil. Y son conversas de, como me gusta decir, de pecho abierto. No tiene nadie escondiendo nada de nadie. Así, se nota que hay un interés legítimo de regular eso, ¿sabes? Entonces, por más que los antis sean muy fuertes, al mismo tiempo, sus argumentos no están engañando a mucha gente más. Yo creo que es muy, muy esperanzador, la verdad. Sí. En primer lugar, que convocaron una consulta pública para que pudiera ir ahí usuarios, activistas, gente que conoce bien el vapeo a hablar. Y luego la que es la propuesta de ley, a mí me sorprendió muchísimo porque, bueno, ya había rumores, ¿no? Desde principios de año de que iba a haber pronto una regulación en Brasil, Sí. de que era algo que Anvisa estaba Había barajando, pero... Sí, había el director presidente de Anvisa en marzo de este año dio una entrevista y dijo que habría una respuesta en el final del año. Pero eso es. ahí nomás, sí. Ahí Eso nomás. es, pero Entonces, eso ya es hizo sorprendente, ¿no? eso ya hizo todos los players, los antis, los a favor, los activistas, a todos los players empezaron a se movimentar después de esa entrevista, sí. Eso dio la voz de alarma y ahora tenemos la propuesta que la verdad es que esperemos que salga adelante, ¿no? Porque es algo en lo que coincide mucha gente, como tú dices, que es que haya o no... O sea, estés de acuerdo con el vapeo como herramienta de reducción de daños o no, creas que es mejor o peor que fumar, yo creo que lo que está claro es que el mercado negro no beneficia a nadie, no soluciona ningún problema. La ilegalidad del producto no soluciona ningún problema, no hace que la gente deje de usarlo,
Solo hace que la gente use Sí, pues dispositivos que no se conocen, ¿no? Los riesgos, la seguridad, de dónde vienen, qué contienen, etcétera. Entonces, eso es algo incluso en lo que la gente que está en contra del vapeo o que no lo ve como una herramienta para dejar de fumar, debería estar de acuerdo en los problemas que causa la ilegalidad y el mercado negro, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sí, se puede encontrar un consenso amplio. sí, y hay muchos argumentos que son pro vapeo por naturaleza, o sea, a regular, cuando regulas hubo un estudio hecho por FIENG, que es la Federación de la Industria de Minas Gerais. Minas Gerais es un estado brasileño, uno de los más importantes, que me olvidé el nombre de la persona, pero la institución está ahí. Hicieron un estudio sobre el potencial de la recaudación de impuestos federales del vapeo, y que llevando en consideración la cantidad de usuarios, de consumidores que tienen hoy en Brasil, sería como el suficiente para pagar 40 años del orçamento de la pesquisa brasileña. O sería el suficiente para pagar pagar el doble del piso de los enfermeros, que es una ley que salió recién en Brasil, haciendo el reajuste del salario de los enfermeros después de las cosas de COVID y todo eso. Y solo el vapeo pagaría eso 2 veces en impuestos federales. Y o sea, tiene todavía los impuestos estaduales que se podían venir al Estado. Brasil también es el mayor exportador de tabaco del mundo. Y nosotros también tenemos un potencial gigante de poder hacer todos los productos de materia prima del vapeo, o sea, la nicotina, toda esa cadena productiva. Brasil tiene la ciencia, tiene la infraestructura y todo para hacer eso. Entonces, hay muchos argumentos pro vapeo. Uno, claro, de la reducción de daños, que yo creo que es el más importante, por supuesto, pero se nota también que nosotros, no es solo decir en ese castellano es un poco más difícil, no es solo la desoneración del costo del sistema público, también es eso más recaudación de impuestos, más, y ahí se va. Trabajadores indirectos, directos y todas esas cosas. Entonces, que sí, el vapeo puede ser una gran herramienta para Brasil. Para Sí, es muchas cosas. una gran oportunidad económica también, como tú dices, ¿no? Un Exacto. país que tiene tantos recursos naturales, tantas materias primas y un país que está en desarrollo, ¿no? Es una posibilidad enorme, enorme. Y es un país Y continental, sí. Yo soy un fan de los líquidos brasileños. De hecho, sí, cuando me voy para afuera y pruebo los líquidos, como estuvimos en Polonia, ¿no? Yo encontré los líquidos ricos, pero como desbalanceados, mucho sucralose, mucha cosa. Yo veo que los líquidos brasileños también son buenos y me encantaría poder ver los líquidos brasileños siendo vendidos afuera, ¿sabes? Por eso es que y yo nosotros creo, estamos peleando mucho en ese punto de la propuesta de ley que fue hecha, porque nosotros, los activistas, eso fue encabezado por el Alexandro de Vapor Aquí y de Directa. Él sí. escribió una enmienda que la aprobamos junto a la comunidad, le pedimos sus sugestiones y todo eso, y se fue encaminado a la senadora para que consideren eso en su texto, junto con la justificativa y todo eso. Entonces, sí, disculpa, yo te corté. No te preocupes. Bueno, eso me pareció muy interesante, lo de Alexandre, que le tuvimos también aquí hace unas semanas hablando en el podcast, es partner de la WordPress Alliance también. Y lo que creo también es que es una oportunidad muy buena porque si tenemos esta regulación en Brasil, seguramente vamos a tener una regulación en Chile también pronto que ha sido aprobada por el Senado, ¿no? Que está Creo que maravillosa, ¿eh? Que está es maravillosa el texto maravillosa. de ellos, sí. Y yo creo que se puede generar una ola, sobre todo porque Brasil es un país muy grande, es un país líder en la región, puede generar una ola para la regulación en otros países, ¿no? En Argentina, por Sí, ejemplo. yo Yo creo. creo que Argentina podría seguir a Brasil. Entonces puede generar un efecto muy positivo. Sí, porque la prohibición de ANMAT es baseada en la decisión de Anvisa de 2009. Entonces Exacto. Brasil prohíbe el vapeo, algunos años después Argentina prohíbe porque Brasil prohibió. Entonces sí, también yo creo Esperemos. que puede ser una ola y yo espero muchísimo que sea.
Para la gente que no lo conozca, brevemente, ¿nos puedes dar cuáles son las claves de este proyecto de ley? Por ejemplo, ¿cuáles son las restricciones o no respecto a los sabores, Ya. respecto a los desechables, si hay realmente un trato diferencial entre tabaco y vapeo, todo eso, los aspectos fundamentales de la ley, ¿no? Para que entendamos. Ya, voy a hablar como como me recuerda en la cabeza, Sí, ya. sí. Entonces, el texto en general está muy bien escrito, la justificativa, todo está muy bien hecha. Voy a comenzar por el defecto. El texto mantiene la prohibición del sistema abierto. Y eso fue un gran desafío incluso para lograr el apoyo de la comunidad, porque nosotros entendemos que ese no es el único proyecto de ley que va a existir, pero que es el comienzo de la discusión. Por tanto, es importantísimo que los vapeadores estén junto a eso, ¿ya? Pero no es el texto ideal para especialmente para los vapeadores que son movimentados y que hacen bulla y que, ¿sabe? Como los futuros o los activistas en potencial. Los Porque más esas activos, personas, sí. sí, porque esas personas vapean hace mucho tiempo y usan sistema abierto. Entonces fue un trabajo de mucha conversación para que se entendiera que es un comienzo de un proceso. Pero de la parte buena, hace la distinción entre tabaco calentado y hace la distinción entre vapeo. Eso es importante. Porque, o sea, en el texto ya se prevé que son dos cosas distintas. Porque nosotros sabemos que hay gente, ¿no? Hay gente que le gustaría poner todo en el mismo saco, ¿no? Para poner las mismas restricciones a todo. Entonces, el texto empieza hablando sobre vapeo. No hay límites, no hay límites en el sabor, pero hay límites en la comunicación del sabor. Y eso yo también veo súper así. Yo sé que eso es un poco más restrictivo que algunos países, pero yo creo que es una responsabilidad. Sí, un apunte, eso es una de Interesante. las cosas que está barajando ahora Reino Unido, porque bueno, están tanteando la posibilidad de restringir los sabores, ¿no? Y hay tres opciones y una de ellas, la menos restrictiva, es esa, ¿no? Es decir, obligar a que los sabores se especifiquen de una forma en los paquetes para que no sean atractivos para niños, para que no sean llamativos, ¿no? Sí, Eso, como bueno, sabor es una opción rojo, sabor interesante. verde, sí. Y Eso yo creo es. que hasta genera un potencial de contenido en la internet para los influencers muy interesante, porque ahí Sí. puedes hacer review entre los sabores rojos de las marcas. Bueno, ahí es con ellos, pero no hay restricción de sabores, hay en la comunicación del sabor, eso me gusta. Bueno, hay una regla extraña aquí. O sea, la ley está dibujada para el sistema cerrado, ¿ya? Pero hay el límite de 22 mililitros para el tanque. Eso yo nunca vi en ningún lugar, porque, por ejemplo, la TPD son 2 ml, ¿no? Bueno, yo creo que de Chile no hay restricción, porque de hecho no hay restricción en el volumen embotellado. Pero entonces hay esa restricción en Brasil de 22 en el texto, 22 ml con 35 de concentración máxima de nicotina, ¿no? Miligramos por ml. Lo encontré súper bueno porque hace la distinción entre publicidad y publicidad para que las personas conozcan el producto. Entonces, el texto de la senadora permite con que haya una publicidad hecha para el vapeo, claro que para mayores de edad y todo eso, pero hace una distinción así, no es que sean cosas de salud, ¿sabe? Tiene una regla. Lo bueno es que especifica reglas para que se pueda hablar del producto, porque actualmente en Brasil la realidad es que por más que no haya una prohibición en la comunicación de la reducción de daños, esa prohibición existe. Todos los creadores de contenido en Brasil tuvieron sus cuentas bloqueadas en Instagram. Tienen su acceso muy Imagino, limitado. perdona Miguel, imagino que perdona que te corte, imagino que eso es algo también por lo que no
el podcast lo emitís quizá en Spotify y no en YouTube, ¿no? Porque YouTube también es bastante restrictivo en Brasil con todo el tema del tabaco y cigarrillos electrónicos. Sí, la cosa del podcast, existir en el universo del podcast, es como una técnica de guerrilla, sí, de hecho. Porque se queda... Es maravilloso porque el contenido está en la internet y está en todo y cualquier agregador de podcast. Está en Google. Google Podcast no existe más, ¿no? Pero está en Apple, Deezer, todo de esos. Pero al mismo tiempo es difícil para nosotros hacer las estadísticas, o sea, los datos se quedan un poco perdidos en el medio de la internet, ¿ya? Pero sí, lo importante es que haya esa regulación en la comunicación, porque, por ejemplo, nosotros estamos en el medio de una consulta pública de esas que los ciudadanos van y votan en el sitio del gobierno para mostrar el apoyo o no al proyecto de ley. Esa consulta digital no tiene validad, o sea, puede ser que el no sea súper grande o el sí sea súper grande y que después sea aprobado en el Senado de cualquier manera, pero es como más o menos para medir la fuerza del proyecto. Sí, digamos que no es vinculante, ¿no? La decisión no va a salir de ahí, pero es para testear la opinión pública, ¿no? Sí, y, y bueno, me olvidé mi punto. ¿De qué yo estaba hablando? Eso va a tener que usar la edición. Impuestos, tema de impuestos, no sé Ah, si se comenta algo dentro de la ley, si es algo que quieras hablar. ah, yo creo, de otras cosas que tienen la ley es que los productos que tengan, por ejemplo, comunicación Bluetooth, tienen que estar de acuerdo con las reglas de Anatel, y las cosas que tengan batería interna deben estar de acuerdo con las reglas de baterías de Brasil también. Entonces, de hecho, es un texto muy bueno, la pena de verdad. Si el límite, por ejemplo, estuviera en 100 mililitros, si ese texto estuviera escrito de manera que el sistema abierto es liberado, o sea, regulado, y con un límite, o sea, de 100 ml que sea, que no es ni poco ni mucho, así, es lo suficiente, pero no es Chile, que no tiene límite, ¿cierto? Ya sería muy bueno para nosotros. Entonces, estamos peleando mucho para uh, conversar sobre el texto. Pero la verdad es que es una gran inyección de ánimo para nosotros. Porque una cosa que yo decía mucho en el podcast, así, que la media tradicional no nos escucha. Eso yo creo que todos los activistas del mundo ya hablaron en sus programas, ¿no? Y eso cambió porque yo y Alexandro y a otros activistas brasileños, o a veces ni con nosotros, o puras materias en la internet, ya hubieron muchas materias al respecto de, reportajes al respecto de vapeo, hablando de la necesidad de la regulación en canales como CNN, Globo, en toda la media tradicional brasileña ya está pasando. Claro que hay los antis, hay todo, hace parte del juego. De cierta forma, el movimiento anti también está muy fuerte, muy organizado y encabezado por los consejos de medicina de Brasil. Y eso se quedó muy claro en esa votación del sitio, porque pudimos acompañar por esas 2 semanas quién son los interesados en discutir el vapeo. Y ahí descubrimos que toda la medicina brasileña está contra. O mejor, las instituciones están contra, están contrarios. Hoy día yo vi como Asociación de los Dentistas, oí de los pneumólogos, de los cardiologistas, o sea, no hay no hay ni una asociación médica que esté favorable al vapeo. Y eso levanta muchas alertas para nosotros, porque no serían esas personas que deben estar cuidando de nuestra salud, que deberían estar actualizadas con la ciencia, con el mejor nivel de la ciencia. Yo me quedo muy preocupado, porque si esas, yo sé que tiene más que pura pesquisa, pero si esa es la capacidad de la pesquisa de los médicos brasileños, yo me quedo muy preocupado por la salud que estamos teniendo aquí. Porque
La evidencia que basea mucho de lo que nosotros hablamos viene de Cochrane, que es el gold standard de la evidencia científica para salud pública. Y, o sea, nosotros podemos decir con tranquilidad que las personas que no hacen caso a Cochrane están haciendo negacionismo científico. Y ahí yo me quedo muy preocupado de saber que las instituciones de Brasil, inclusive Fiocruz, que hizo un trabajo absurdamente bueno con las vacunas, inclusive desarrollamos una vacuna brasileña de COVID, esa institución hoy día es antivapeo. Entonces, no, a veces, cuando nosotros vamos a mirar con una mirada lógica, no hay lógica. Como que para algunos asuntos ellos escogen la ciencia gold standard y para otros no, ¿sabe? Entonces se nota ese viés pero sí, ahora nosotros sabemos quiénes son ellos, ¿no? Antes era como una oposición invisible, pero ahora nosotros sabemos y está registrado en sus redes sociales sus posiciones. Y ahora nosotros como consumidores y ciudadanos podemos cobrar y denunciar también. No, es algo que pasa también en España, en Europa, en Estados Unidos, incluso muchísimos doctores, investigadores médicos, etcétera, instituciones médicas, asociaciones contra el cáncer, en España el Ministerio de Sanidad, ¿no? Son también negacionistas, no aceptan ninguna evidencia científica que soporte la reducción de daños ni el vapeo. Pero bueno, es algo con lo que creo que estáis dando muy bien la batalla desde Brasil, tú, Alexandre, Claudio, todos los activistas, así que Sí, y os doy estamos trabajando enhorabuena, os en felicito. conjunto, así está, y eso también, ese Eso movimiento es. está muy bonito, ¿sabes? Eso es muy importante y muy bonito. Así que, Miguel, te felicito por ello. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por contarnos sobre Brasil, por traernos la actualidad. Y si quieres dejar tus redes sociales para que la gente te siga y pueda seguir vuestro trabajo, pues adelante. Ya, bueno, primeramente, muchas gracias por recibirme. Eh, es- 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 yo me quedo muy feliz y muy contento de poder participar. Las redes de VaporaCast están bloqueadas en Brasil, pero ustedes afuera de Brasil pueden accesar. Entonces, es VaporaCast en todo, básicamente. Vaporacast.com es nuestro sitio. Ahí tienen algunos textos y también tiene todos los episodios de podcast que están en portugués. Hay el canal de YouTube, también tiene unos 4 o 5 episodios y estoy trabajando para crecer allá también. Instagram, que era nuestra red principal y la que fue más triste de estar bloqueado en Brasil, también es VaporaCast. Y también Spotify, Google, todo eso, VaporaCast lo encuentras, es fácil de encontrar. Esas son las redes. Bien, pues las vamos a dejar aquí abajo en la descripción para que todo el mundo pueda verlas. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, Miguel. Enhorabuena por tu español, que es buenísimo, da gusto escucharte. Debe Y ser divertido. Que no, no, salen es las muy bueno. palabras, nada que ver. De verdad que sí, que es muy bueno y con el acento portugués suena, bueno, brasileño, ¿no? Pero suena muy bien. Y nada, muchas gracias y gracias a todos los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego. Saludos, chao.